El Señor nos bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir compartiendo de la palabra del Señor. En este libro que estamos viendo, todo este desafío, ¿no?, del libro de el Apocalipsis que hemos comenzado estos días, quiero decirle que están a disposición, porque hace 2 años estuvimos predicando aquí acerca del mensaje a las 7 iglesias. Entonces no vamos a repetir nosotros esa parte, sino que lo hemos volcado todo a un CD. Y aquel que quiera, no es obligatorio, mis hermanos, por favor, como todo lo que hacemos, lo puede también estar adquiriendo. Muchos ya han escuchado esas predicaciones, pero yo veía las fechas septiembre, octubre del año 2013. ¿Y quién se acuerda? Ni yo me acordaba. Estos días estuve recordando, ¿no?, las predicaciones acerca de los mensajes a cada una de las iglesias y una predicación introductoria que hicimos que llevaba por título Las 7 coincidencias en los 7 mensajes a las 7 iglesias. O sea, son 8 predicaciones. Pero eso es para el material que viene. Hoy terminamos el capítulo número 1. Vimos el día domingo anterior acerca de la presentación, ¿no?, de lo que significa este libro, que es una revelación, dijimos. Es un libro que ha sido dado por Dios a Jesucristo. Jesucristo lo entregó a su ángel y este ángel, del cual no sabemos el nombre, lo entrega a su siervo Juan. Entonces es toda una serie de pasamanos, ¿verdad? Y veíamos también una de las cosas que por lo menos a mí me llamaron la atención, este saludo trinitario. El Padre saluda a la iglesia con gracia y paz, el saludo gentil más común, el saludo judío más común, también los 7 espíritus de Dios que representan al Espíritu Santo, recordando que el número 7, que sale 54 veces en este libro, es un número que nos indica plenitud, totalidad, algo completo, ¿cierto? Y también de Jesucristo, que se presenta como el testigo fiel. ¿Quién mejor que Jesucristo puede atestiguar acerca de las cosas que ha visto? Y le dice a Juan, nuestro consiervo y hermano, dice, copartícipe en la tribulación. Otra palabra importante que muchas veces pasamos de largo allí. Antes de ser partícipes del reino, hermanos, tenemos que ser partícipes de la tribulación. Cosa que es difícil escuchar, ¿cierto?, en este tiempo. Nadie quiere hablar de tribulación, nadie quiere hablar de esas cosas. Pero bueno, ahí lo dejamos en el versículo 11 y hoy nos toca el versículo 12 cuando Juan escucha una voz allí. Recuerda que él es anciano, unos 90, 95 años. Él está probablemente con cadenas o en sus manos o en sus pies o en ambos, ¿cierto? O en ambos grupos de miembros de su cuerpo. Y él está aparentemente allí sobre la orilla, sobre la arena. Pareciera que ese es el lugar donde Juan recibe esta serie de visiones. Recuerde que lo que Juan está recibiendo aquí son visiones, son cuadros. Entonces son cuestiones que tienen que ver con lo que se ve y en parte, en algunos casos, con lo que se oye. Pero él está recibiendo así por cuadro una serie de visiones. Y cuando él siente una voz detrás de él, versículo 12, aquí seguimos, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Es extraño que Juan diga, me volví para ver la voz. Se ve que esa voz, la voz del Señor, mis hermanos, sabemos por la lectura bíblica que es la voz del Señor, fue tan impactante para él que él se vuelve para ver la voz. Obviamente la voz tiene que venir de una persona, pero esa voz es tan impactante, golpea tanto en el corazón, en la mente, en la vida, en el espíritu de este hombre, que él dice, yo me volví para ver la voz. Es extraordinaria la voz. Obviamente, insisto en esto, uno sabe que la voz procede de una persona, procede de algo, pero él no se vuelve a ver ese algo, sino que se vuelve a ver esa voz. ¿De dónde sale? ¿Quién es aquel? ¿En qué forma está manifiesto el origen de esta voz puntualmente? Y la Biblia, mis hermanos, recordemos en el libro de los Salmos que nos dice que ante la presencia del Señor tiemblan los montes, ¿no? Habla Jehová, dice, calle delante de él toda la tierra. Entonces él se vuelve para ver esta voz, dice que hablaba conmigo, esta voz extraordinaria, pero vuelto, oh sorpresa, él no ve la voz.
sino que ve, en primer lugar, dice 7 candeleros. Otra vez este número 7. Otra vez esta plenitud. 7 candeleros. Bueno, nos va a decir la revelación más adelante, unos versículos más que luego vamos a ver, que estos candeleros representan a la iglesia. Cada candelero es una iglesia. Pero hay un detalle importante en estos candeleros. El candelero judío constaba de 7 brazos, un tronco central. Lo vemos allí, por ejemplo, en la visión que Zacarías tiene, ve un tronco central y un par de brazos, tres brazos por cada lado, en total hacen 7, ¿cierto? Con el central, y es el típico candelero judío, ¿sí? Donde se coloca el aceite arriba justamente para alumbrar. Era el candelero de 7 brazos que había allí primeramente en el tabernáculo y luego, por supuesto, también en el templo. Pero el candelero judío es un candelero de 7 brazos. Ahora, el candelero que ve aquí Juan no es un candelero de 7 brazos, son 7 candeleros, que es distinto. O sea que tenemos solamente un tronco central con una lámpara encendida arriba. Es como si cada candelero fuera una mesita de luz, un velador, perdón, no una mesita de luz, un velador. Es un tronco central con una luz superior. Esto es lo que Juan ve. Él no ve los típicos candeleros judíos, él ve candeleros individuales. Pero en total son 7 candeleros. Podríamos decir, él ve 7 brazos o él ve 7 troncos de candeleros, pero no ve el clásico candelero judío. Y aquí hay un detalle muy importante, mis hermanos, cuando en nuestro estudio bíblico de los sábados estamos viendo que una de las distinciones que nosotros siempre tenemos que tener, no solo en Apocalipsis, sino a través de toda la Biblia, es que la iglesia no es Israel, Israel no es la iglesia. Por lo tanto, él no ve el candelero judío que representa al pueblo judío. Él ve un candelero, pero de un solo tronco, y en total 7 candeleros. Entonces es distinto. Ambos, podríamos decir, tienen similitudes. Sí, ambos son para alumbrar. Correcto, ambos son para alumbrar. Estos candeleros son de oro. Está bien, son de oro. O sea, tienen similitudes. Tienen una luz, una lámpara arriba. Está bien, pero no es el mismo candelero. No es exactamente lo mismo. Así como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es el pueblo según la promesa hecho Abraham, es el pueblo según la simiente, porque dice justamente el apóstol Pablo que Israel, dice, es en Isaac te será llamada descendencia, tomando palabras del Antiguo Testamento. Entonces él dice, no todos los descendientes de Abraham son israelitas, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo. Si no dice, en Isaac te será llamada descendencia. Porque sabemos que Abraham también tuvo a través de la sierva egipcia, Agar, tuvo a Ismael, de cual vienen los ismaelitas, o sea, los árabes. Pero el pueblo judío, el pueblo israelita, viene a través de la línea de Isaac. Entonces el pueblo de Israel es el pueblo de Dios según la promesa hecha a Abraham, según la descendencia esa humana a través de justamente Isaac. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios a través de la adopción en Jesucristo. La iglesia es pueblo de Dios, amén. Israel es el pueblo de Dios, amén. Pero son distintas clases de pueblo. Uno es el pueblo como nación, uno es el pueblo como estado, uno es el pueblo hecho según la carne, podríamos decir, y otro es el pueblo según lo espiritual. Todas aquellas personas, judíos, no judíos, que reciben a Jesucristo pasan a formar parte de la iglesia. Y no es el mismo pueblo exactamente. Entonces, la iglesia no es el nuevo Israel, no es el Israel espiritual. La iglesia es eso, la iglesia. Cuando Pablo le escribe a los corintios, le dice, no se hay piedra de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y estas son las 3 distinciones bajo las cuales Dios divide la humanidad. Para Dios la humanidad se divide en 3 grupos. O usted es judío, o usted es gentil, o usted pertenece al cuerpo de Cristo. Esta es la distinción que Dios hace de la humanidad. Nosotros los dividimos a veces hasta por etnia, por colores, por continente, por si uno es ario, si el otro es caucásico y qué sé yo cuántas cosas más. Pero según Dios, la humanidad se divide simplemente en 3. O usted es judío, o usted es gentil, o usted pertenece a la iglesia. Y aquí
estamos viendo un candelero que tiene sus parecidos, tiene sus puntos de comparación con el candelero judío, pero no es el mismo candelero. Aquí, insisto, hay un tronco central con una lámpara que ilumina en la parte superior. Y dice, vi 7 candeleros. Y decimos que al ver 7 candeleros, este número 7, número de plenitud, nos está diciendo toda la iglesia está allí representada. Y la iglesia, mis hermanos, es aquella que nació en el día de Pentecostés. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Algunas personas dicen, por ejemplo, al leer el libro de El Cantar de los Cantares, dice, bueno, este libro nos habla del amor de Cristo por la iglesia. No puede hablarnos de eso. Podemos sacar aplicaciones, sí, pero ese libro no habla acerca de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia no existía en la época de Salomón, que es el autor del Cantar de los Cantares. El libro de Cantar de los Cantares, ya que estamos hablando acerca de ese libro, es un libro que habla del amor de un hombre por una mujer. De eso habla. De allí nosotros sacamos aplicaciones, sí, para muchas cosas, pero ese libro habla del amor matrimonial, del amor del noviazgo, del amor de la relación de compromiso, del amor dentro del matrimonio y también de los conflictos que se suceden dentro del matrimonio. De eso habla el libro. Entonces, mis hermanos, siempre tenemos que tener esta distinción de qué es la iglesia y qué es Israel. Entonces, estos 7 candeleros que representan toda la iglesia, allí se hayan representado todos los creyentes desde el día del Pentecostés hasta el día del rapto y no más. No están incluidos allí, no están incluidos ahí los creyentes que van a venir en la época del rapto. O posterior al rapto, en la gran tribulación, no. Están incluidos los creyentes entre el Pentecostés y el rapto, el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia, este periodo de tiempo que estamos viviendo. Los que han muerto en Cristo, los que estamos en Cristo, allí estamos representados, mis hermanos, en estos 7 candeleros, y dice que son candeleros de oro. Hermanos, gloria a Dios que para Dios nosotros tenemos un valor especial. Dice la Biblia que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿No se probará con fuego nuestra fe? Hermanos, para que nosotros tengamos una fe de oro, una fe valiosa, fíjese que Pablo, hablándole a los Corintios en el capítulo 3 de su primera carta, dice que cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo nos edificamos en la fe? A través de obras de oro, de piedras preciosas, de plata, pero también podemos hacerlo de heno, de madera o de hojarasca. El tema es que no van a permanecer. El tema es que esas obras y esa calidad de fe no permanece. Aquí el Señor ve que estos candeleros, estos 7, la totalidad de la iglesia, es una iglesia de oro. Es una iglesia preciosa. Es una iglesia, hermanos, que tiene su valor. Por lo tanto, mis hermanos, nuestra fe tiene que ser una fe con valor. Tiene que ser una fe que valga la pena ser vivida, mis hermanos. La fe de hoy en día es una fe que está en decadencia. Dice el Señor Jesús, hablando de los tiempos finales, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y eso es lo que se necesita hoy, una fe de oro, una fe que valga la pena, mis hermanos, una fe que justamente tenga su valor propio. El apóstol Judas, hablando justamente a los hermanos en su carta que tiene un solo capítulo, dice, hermanos, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros, dice, ¿para qué? Para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada de una vez por todas, ese es el sentido, a los santos. Esta fe que vale la pena, mis hermanos. Hoy en día la fe pareciera que no vale la pena, que tienen sentido y significado otras cosas, más no la fe. Sin embargo, mis hermanos, estos 7 candeleros eran candeleros de oro. Nos habla del valor de la iglesia delante del Señor, pero también nos habla este oro acerca de la fe, esa fe preciosa, esa fe inquebrantable. Dice el versículo 13, y en medio, no a un costado, fíjese qué importante es esto, en medio están los 7 candeleros allí, estos 7 mástiles, estos 7 troncos, con su luz encendida, estos 7 troncos de oro que son estos candeleros, pero dice que en medio de estos 7 candeleros, como paseándose en medio. Y él le va a decir a las iglesias, ¿no?, que él se pasea en medio de la iglesia. El que se pasea en medio de los 7 candeleros le dice a una de las iglesias.
El Señor se pasea, Él está en medio. Pero se pasea, hermanos, no como quienes están dando un paseo, a ver cómo están mis hermanos simplemente, a ver cómo les va, a ver qué dicen, qué cuentan, cómo andan. No. Aquí vamos a ver que es otra la actitud del Señor, que este pasaje lo deja ver claramente. En medio de estos 7 candeleros, ¿qué vio Juan? A uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y por qué dice él semejante al Hijo del Hombre? Juan lo había conocido perfectamente. Dijimos en la predicación anterior que él había visto, se había recostado, por ejemplo, sobre el pecho de Jesús. Él estuvo tan íntimo, tan cerca. Él cuando fue al monte de la transfiguración, hubieron solamente 3 discípulos. Él fue uno de ellos, de los que estuvo allí en el monte de la transfiguración. Los demás no lo vieron. Nunca el Señor se presentó de esa manera a los otros discípulos, por lo menos en aquella época, en aquel momento. Sí, después lo vieron cuando Él había resucitado, por supuesto, Él se les presenta todo. Pero en la transfiguración solamente había 3 discípulos. Y uno de ellos era Juan. Juan era una persona muy íntima. Y él dice, este es semejante al Hijo del Hombre. Es que, hermanos, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, el Cristo de poder, aquel que está a la diestra de la majestad de las alturas, hermanos, es irreconocible desde el punto de vista humano. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, Isaías, hablando del Mesías que había de venir, Cristo Jesús, dice, le veremos más sin atractivo como para que le deseemos. O sea, es un hombre más del montón. Él no tiene ojos verdes, él no tiene cabello ondulado, él no tiene una figura esbelta, él no tiene un físico envidiable. No, es uno más del montón. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y así la gente lo veía a él. Tan común y tan simple era que después de 3 años y medio de ministerio necesitó que un Judas lo señale a través de un beso para que la gente se diera cuenta cuál es Jesús. Mire, son todos iguales. No tiene pinta de nada. No aparenta nada este hombre. Sin embargo, cuando él lo ve, la gloria de Dios, la presencia de Dios, el Dios glorificado, aquel que se hizo carne pero que ahora está en gloria, es tan distinto, es tan sorprendente, es tan majestuoso que él dice, es semejante al Hijo del Hombre. ¿Y por qué esta palabra Hijo del Hombre? Bueno, Hijo del Hombre es una palabra que la vemos ya en el libro de Daniel. Daniel dice que se le apareció uno semejante al Hijo del Hombre y cuando él lo vio cayó como muerto a sus pies. Y es lo que le va a pasar a Juan. Lo que le pasó también a Ezequiel, uno semejante al Hijo del Hombre, un varón vestido de lino, así lo ve en la ribera del río. Mis hermanos, Lucas lo llama permanentemente el Hijo del Hombre, no en este sentido, sino como el representante de todos los hombres, pero aquí parece que lo que inmediatamente viene a la mente de Juan es aquel varón que habían visto allá en el Antiguo Testamento. Este varón temible, este varón indescriptible, este varón dice que, bueno, él ahora va a dar la descripción de lo que él ve. Dice vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y hermanos, lo que el texto nos deja ver aquí, que él estaba vestido con un manto. Ese manto de justicia del cual hablamos. Gloria a Dios. Dice que esta ropa le llegaba hasta los pies. No era una túnica común, no, esto era un manto. Y la ropa le cubría hasta los pies. Cuando Isaías tiene la visión allí del Dios Todopoderoso en el templo, dice que sus faldas, o sea, su manto, llenaba todo el templo. Y acá cuando Juan ve al Cristo glorificado, dice que esta ropa, este manto, le llegaba justamente hasta los pies. Es el manto real. Es el manto del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Es el manto de justicia, mis hermanos. Pero también dice que, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Alguien notó, dice, los sacerdotes se ponían el cinto a la cintura. Sin embargo, él lo tiene en el pecho. ¿Por qué? Porque él no simplemente está como sacerdote, que es, sino que él está como soberano, él está como juez, él está como el que escudriña la mente y el corazón de todas las personas, particularmente de la iglesia. Por lo tanto, él, a continuación de esta presentación, le va a decir a Juan, escribe a las iglesias lo que tengo que decirle. Y él le va a decir a una de las iglesias, yo escudriño la mente y el corazón. O sea, él está aquí como un
inspector de la iglesia. Nosotros lo vemos acá al Señor, Juan lo ve acá al Señor en este pasaje como aquel que viene a escudriñar, como aquel juez. Hermanos, la Biblia dice claramente que el mundo va a ser enjuiciado. Dice Pablo que los creyentes juzgaremos aún hasta los ángeles. Dice que Dios juzgará al mundo. Dice que Dios juzgará a los adúlteros. Dice que a los adúlteros los juzgará Dios, la palabra. Pero ¿quién juzgará a la iglesia? ¿Quién juzgará a los creyentes? Pues esta palabra la responde el apóstol Pedro. Dice, antes de que Dios haga el juicio sobre la tierra, sobre las naciones, dice, el juicio comienza por casa. El juicio comienza por los propios hijos de Dios. Antes de que Dios juzgue al mundo, mis hermanos, el Señor Jesucristo, que tiene este vestido hasta los pies, este manto real, este manto de justicia, este cinto de oro en su pecho, mis hermanos, ha de juzgar y juzga a la iglesia. Mire, el Señor comenzó a hacer juicios sobre la iglesia, allí mismo en el nacimiento de la iglesia, cuando hubo un matrimonio allí que no hizo las cosas adecuadamente. Ya el Señor comenzó a juzgar. Ya el Señor comenzó a intervenir. Y quiero decirle que el Señor sigue interviniendo en la iglesia. Porque Él es el que escudriña la iglesia. Él es el que escudriña nuestras vidas, nuestros corazones. Él seguirá escudriñando en esta época de apostasía. Él es el que pone la lupa sobre cada uno de nosotros, mis hermanos. Él no lo ve aquí como aquel hombre que lo veían sin atractivo. No, esta visión es totalmente distinta. Esta visión es totalmente sorprendente. Y dice... Sigue hablando, dice, sus cabellos, lo sigue describiendo, su cabeza, versículo 14, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y hermanos, este color blanco, este color plateado, podríamos decir, nos habla de aquel anciano de días, nos habla de la sabiduría. El libro de Proverbios dice que delante de las canas te pondrás en pie. Lamentablemente, delante de las canas del Señor, nadie puede permanecer en pie. Humanamente, mis hermanos, delante de las canas el hombre tenía que ponerse en pie. El respeto que se debía a los ancianos. Pero sin embargo, delante de este anciano, delante de este hombre, de este semejante al Hijo del Hombre, que tiene como cabellos blancos, como cabellos de plata, nadie puede permanecer en pie. Y nos habla también de su sabiduría, nos habla de su experiencia, porque las canas implican sabiduría y experiencia. Él tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría, mis hermanos. Él, se pregunta la Biblia, ¿quién le dijo al Espíritu de Jehová? ¿Quién le enseñó para que él fuera avisado, para que él fuera entendido, para que él comprendiera las cosas? ¿Alguien le enseñó? ¿Alguien le instruyó? Son todas respuestas, cierto, retóricas que significan no, obviamente que nadie. El Señor lo sabe absolutamente todo. Y dice que tanto su cabeza como su cabello eran blancos como la lana, como aquel anciano de días. Bendito sea el nombre del Señor. Dice sus ojos como llama de fuego. Qué distinto que lo ve Juan. Y sin embargo Juan había compartido con él, comió con él, caminó con él, anduvo con él por todos lados. Pero dice, es totalmente indescriptible. Yo lo miré a los ojos muchas veces en el ministerio allá cuando él caminaba y compartía con nosotros. Cuando compartió la última cena, me recosté al lado de él, lo miré a los ojos, le pregunté, Señor, ¿quién es? Sin embargo, acá dice, le miro a los ojos y sus ojos son como llama de fuego. Hermanos, había una creencia en la antigüedad, sobre todo en el mundo griego, que aquel que tenía sus ojos encendidos significaba que tenía la luz interior, era la persona que realmente veía. Por un lado, es la persona que tiene la perfecta visión, el perfecto conocimiento de todas las cosas. Segundo, él, mis hermanos, con su mirada puede absolutamente quemar nuestras obras, quemar nuestras vidas, encender nuestras vidas, mis hermanos. Él, con un vistazo a nuestras acciones, a nuestro pasado, a nuestro presente, puede determinar absolutamente todo. Dice un autor, mis hermanos, que cuando Pablo dice que el fuego probará nuestras obras, dice, pues ese fuego es la mirada del Señor. Él con solo una mirada puede comprender la exactitud de cada una de nuestras obras. Y dice que sus ojos eran como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido.
ese bronce, ese aplomado, como aquel que está en una estatua, como aquel que está bien firme parado sobre sus pies, como aquel que es inquebrantable, como aquel que es inamovible, como aquel que permanece, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Refulgente como en un horno, brillante, como el mejor y el más grande de todos los próceres. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y su voz, y ahora recién, fíjese que él se volvió para ver la voz. Sin embargo, la voz es lo último que describe, porque es tan impactante su sola presencia, mis hermanos, que su voz prácticamente es lo último que describe. Dice su voz, y su voz como estruendo de muchas aguas. Fíjese que al principio le había dicho una voz como de trompeta. Y esto lo relacionábamos cuando el Señor va a venir a buscar a la iglesia. Dice que con trompeta de Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y acá dice su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16. Tenía en su diestra, a su mano derecha, 7 estrellas. Hermanos, y la mano derecha siempre ha significado la mano del honor, la mano de la confianza, la mano donde una persona deposita justamente o tiene en estima determinadas cosas. Dice, tenía en su diestra. Fíjese que cuando Cristo resucitó, dice, ascendió a la diestra del Padre, a la derecha siempre, a la derecha, el de confianza del Padre. Pero Él tiene a su diestra, ¿qué? 7 estrellas. Vamos a ver qué son las 7 estrellas. Al final de estos versículos, por allá por el versículo 20, nos dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Hay una discusión acerca de qué significa esto. Cada iglesia tiene un ángel, podría ser, pero podría ser también que esté aplicada como mensajero. Cada iglesia tiene un mensajero, o sea, un líder espiritual, un pastor, un anciano, alguien que la guía, también podría ser. Ambas aplicaciones son posibles y los comentaristas no se han puesto de acuerdo exactamente qué es. Algunos dicen cada iglesia tiene un ángel y otros dicen no, cada iglesia tiene un mensajero, porque eso significa ángel. O sea, cada iglesia tiene un líder y el Señor ha elegido el liderazgo, lo que hemos dicho aquí muchas veces en esta iglesia, que el liderazgo, que el pastorado es una obra de Dios. Es una obra donde Dios señala a las personas. Por lo tanto, los que no son llamados a esta obra no deberían estar en ella. Porque son personas señaladas por Dios. Hemos visto, mis hermanos, en estudios acerca justamente de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que estos son dones que el Cristo resucitado, el Cristo ascendido, ha regalado a la iglesia. Son dones personas. Son personas que Dios ha elegido para la capacitación, para la edificación del cuerpo de Cristo, con este propósito. Y este liderazgo, mis hermanos, si es que esta palabra ángeles, estos 7 estrellas, que son los 7 ángeles, o son los líderes de la iglesia, mis hermanos, son las personas que Él ha designado como personas de confianza. Qué privilegio y qué responsabilidad, mis hermanos. Qué privilegio y qué responsabilidad. Inmerecida, obviamente, por supuesto. ¿Quién merece estar a la diestra del Señor? Fíjese que 2 de sus discípulos, Juan, justamente uno, con su hermano Jacobo, fueron allí preguntándole y ayudados por su mamá: Señor, manda que mi hijo se siente uno a la derecha, el otro a la izquierda en tu reino. No saben qué dicen ustedes, le dijo el Señor. Eso está reservado para los que el Padre ha destinado que esté reservado. Y acá nos habla de que el liderazgo, mis hermanos, estas personas son las personas que Dios ha designado para que sean estrechos compañeros, colaboradores en la obra del Señor. Dice, versículo 16, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hermanos, por la carta a los Hebreos sabemos que esa espada de 2 filos es la palabra de Dios, de su boca, de la boca del Señor. Dice el Antiguo Testamento que de la boca del sacerdote el pueblo buscará la ley. Pues este es el sumo sacerdote de nuestras almas, según el orden de Melquisedec. De su boca hemos de buscar la ley, de su boca hemos de buscar la palabra de Dios. Pero esta palabra sabemos que tiene doble filo, bendición o maldición. Bendición para aquellos que la reciben, la atesoran, la leen, la oyen, como este libro.
lo guardan en su corazón, hay bendición, hay bienaventuranza, mas también hay juicio, maldición. Al final de este libro va a decir que aquellos que la quitan o aquellos que le añaden se exponen a los tremendos juicios de parte de Dios. Tremendos. Y sabemos que todo lo que Dios dice se cumplirá. ¿No se cumplirán también esos juicios? ¿Dios los pasará por alto? Viene a mi mente cuando el Señor en una ocasión dice: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los practique y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Hermanos, es importante ver exactamente y conocer qué es lo que dice la palabra del Señor y así de esa misma manera enseñar, sin añadirle, sin quitarlo. También en el capítulo 19 nos va a decir la Biblia que de esta misma espada de doble filo que sale de la boca del Señor, Él matará al anticristo y a sus ejércitos. Aquel que dice que en su muslo y en su vestidura tiene este nombre escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores, es este mismo que estamos viendo aquí. Esta misma espada no lo mató a Juan, él recibe este mensaje. Sin embargo, aquellos que se oponen a él, por esa misma espada serán muertos. Por esa misma palabra serán muertos. Este Juan, por esta misma palabra que sale de esa misma boca, recibe bendición que es aliento, consuelo y ánimo para nosotros como creyentes. Porque decíamos en la predicación anterior, mis hermanos, este libro para el creyente, para el que ama a Dios, es un libro de ánimo. Es un libro de gozo, es un libro de consuelo. Es un libro que trae las respuestas a lo que el hombre se pregunta. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde vamos? Este libro tiene las respuestas, es de gran consuelo para nosotros. Los hermanos que en aquel momento se hallaban en diversas dificultades, en persecución, bajo el gobierno de Nerón, por ejemplo, bajo el gobierno de Domiciano, perseguidores crueles de los cristianos, mis hermanos, este libro les traía un gran consuelo. Este libro les traía un gran aliento. Este libro les era de mucho ánimo para seguir adelante. La gente ve este libro, como decíamos el otro día, y ven la palabra Apocalipsis y dicen los desastres y terremotos que van a venir. Hermanos, yo me voy con Cristo antes. Me voy con Él. ¿Cómo cantamos? Me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Porque fiel es el que lo prometió. Justamente Judas, al escribir unos versículos antes de esto nada más, dice en el versículo 24: y aquel, o sea Dios, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso, descansamos en Él, confiamos en Él. No es que estamos sobrados de sentirnos envalentonados, no, es que la palabra de Dios trae consuelo, trae ánimo a nuestras vidas, mis hermanos, para hablar de esta manera. No descansamos en nuestra fortaleza, en nuestra capacidad, en nuestro entendimiento, descansamos en aquel que lo prometió, en aquel que dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Descansamos en aquel que dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Descansamos en aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él. En Él descansamos, en Él creemos. Y aunque nosotros fuéramos infieles, dice Pablo, Él permanece fiel. Este es un libro de consuelo, mis hermanos. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro, dice, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Qué distinto, ¿no? De lo que él había visto, sin atractivo como para que le deseemos a este. Versículo 17, y cuando le vi, lo alcancé a describir nada más, pero cuando yo le vi, cuando yo le miré, caí como muerto a sus pies. Porque ¿quién podrá permanecer en pie delante del Señor? Como está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor. Hermanos, ¿quién podrá permanecer en pie? Este hombre, viendo tremendas visiones. Juan no era un hombre
pecador en el sentido de que estaba su vida espiritualmente desastrosa y era un creyente mediocre. No, era un hombre, dice, que estaba en el espíritu. Era ya anciano, él estaba acostumbrado a andar con Jesucristo. Sin embargo, cuando él ve esta visión, dice: yo caí como muerto. No hay manera, mis hermanos, de que el hombre o nadie pueda permanecer en pie delante del Señor. No hay manera. Daniel, un hombre también intachable, dice que cuando le vio cayó como muerto. Y dice que él puso su mano, lo mismo que le pasa aquí a Juan, y él puso su diestra. Otra vez, la mano derecha, la mano del honor, la mano de la confianza, la mano de la amistad. ¿Qué mano damos para saludar? ¿Por qué damos la derecha? Y cuando alguien te estira a la izquierda, uno le dice: no me salude con la falsa. Claro, porque la mano derecha es la mano de la amistad, de la sinceridad, del compañerismo. Y él dice, y él puso su diestra, lo mismo que a Daniel, sobre mí, diciéndome lo mismo que le dijo a Daniel: no temas. Ay, hermanos, porque aquellos que están rendidos a sus pies son los únicos que no deben de temer. Ahora, el que no está rendido a sus pies, ese debe temer. Ese debe temer, mis hermanos. Como cuando se abran los sellos. Dice allí que en el 6º sello toda isla se removió del lugar y dice que el cielo se enrolló como un pergamino, mis hermanos, y la gente huía, se escondía en las peñas y en las cavernas y decían: por favor, escóndanos, cubridnos de aquel que está sentado en el trono. Dios es un Dios temible, mis hermanos. El Señor es temible. Y la Biblia dice que Dios ha dado todo el juicio a su Hijo. Todo está en sus manos. Por eso Él va a abrir los sellos. Él va a abrir el libro. Lo que nadie pudo abrir. Lo que ningún profeta del Antiguo Testamento pudo entender, comprender. Lo que nadie pudo descifrar, mis hermanos. Y Juan, lo vamos a ver más adelante, que él lloraba porque no se halló a nadie digno de revelar lo que está por delante, el misterio de Dios. ¿Quién es digno de revelar el misterio de Dios? Y Juan dice que lloraba mucho, pero un anciano, tal vez él mismo, en esta visión, porque ahí estaban representadas la iglesia, o tal vez otro, dice, se acerca y le dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido y él es digno. Gloria a Dios. Hermanos, lo que nadie ha entendido, lo que nadie ha podido, lo que nadie era capaz de pararse frente al Padre y tomar el libro para mostrarnos y revelarnos el futuro, mis hermanos, Él es digno. Bendito sea su nombre. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Él prende la luz y Él la apaga. Y no hay nadie que la haya aprendido antes y no hay nadie que la aprenda después. Él es el primero y el último, mis hermanos. Y el que vivo y estuve muerto. Él no estuvo simplemente desmayado, mis hermanos, como dicen algunos. No, él se desmayó, bueno, tuvo un lapso allí, ¿no?, de inconsciencia en la tumba y luego se levantó. No, la Biblia dice, él estuvo muerto. Él estuvo muerto, literalmente muerto, pero dice que vive. Estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. La eternidad del Hijo de Dios, amén, dice. ¿Y tengo qué? ¿Qué tengo? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué diferencia hay? Pues la muerte se lleva al cuerpo y el Hades se lleva el alma. Porque nuestro cuerpo, cuando se deshace, se deshace. Y se lo lleva a la muerte, se lo lleva a la sepultura, se lo lleva al cajón, se lo lleva al entierro. Pero el alma sigue viva. El alma sigue existiendo, no desaparece, no se desvanece. Y el alma se la lleva el Hades, que es la antesala del juicio final, es la sala de espera. Y sin embargo, él dice, yo tengo las llaves, tanto de la muerte. Aquel que está muerto físicamente, yo tengo las llaves para levantarlo de entre la tumba. Y aquel cuya alma está en el Hades, yo tengo también la llave para ir y sacarlo a mi presencia. Gloria a Dios. Como está escrito en el libro de los Salmos, no permitirás que tu santo vea corrupción.
No dejarás mi alma en el Seol, decía el salmista David, hablando proféticamente por Cristo Jesús. Y Cristo se levantó del Seol, o Hades, que es lo mismo, palabra hebrea o palabra griega, para significar la morada del alma en ese estado intermedio luego de la muerte. Y Él dice, yo tengo las llaves de la muerte. Aunque Pablo dice, aunque esta mi carne se desasiere, tenemos una morada eterna en los cielos. Dice que Él, con voz de trompeta, con voz de Dios, levantará a los que murieron en Cristo. ¿Dónde estará mi cuerpo? Mire, no interesa. Estará deshecho, estará hecho polvo. ¿Y de dónde fue tomado el hombre? Pues del polvo. Para Dios no es problema. Así como Él lo creó allá en el principio, también cuando mi cuerpo esté deshecho, Él toma un puñado y hace un nuevo Mauricio. Saca mi alma del Hades, porque Él tiene la llave, dice, permiso, a ver, abre allí el cajón, esta alma de Mauricio en un cuerpo nuevo, en un cuerpo de gloria, a la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo 19, para ir finalizando ya casi. Escribe, y acá tenemos la clave del libro, que lo citamos en la predicación anterior. Escribe las cosas que has visto. Primera división del libro, primera división de Apocalipsis, las cosas que has visto. ¿Qué es lo que Él ha visto? Esto. Él ha visto al Cristo glorificado. Él ha visto al Cristo paseándose en medio de las iglesias. Él ha visto al Cristo juzgando, analizando la situación de la iglesia. Él ha visto al Cristo como intercesor a la diestra del Padre. Él ha visto al Cristo como el que tiene el poder sobre la muerte, sobre el Hades. Él ha visto al Cristo de la gloria. Y esa es la posición de Cristo hoy. El Cristo que observa, el Cristo que tiene el poder, el Cristo que tiene el control, el Cristo que ha sido ascendido. Eso es lo que Él ha visto. Dice, escribe las cosas que has visto. El Cristo glorificado, el Cristo resucitado. Después, ¿qué viene? Y las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? ¿Qué continúa ahora? Mensaje a las 7 iglesias. Entonces, las cosas que son es la iglesia. Lo que estamos viviendo. Y Él va a dar un mensaje a cada iglesia. Él va a dar un mensaje a cada creyente. Esas son las cosas que son, lo que estamos viviendo. ¿Y qué más dice? La tercera división. Y las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que has visto, el Cristo de la gloria. Las cosas que son, la iglesia. Y las cosas que serán después de la iglesia. Ahí tenemos las 3 divisiones del libro. El Apocalipsis se divide de esta manera. El Cristo glorificado, el Cristo de la gloria, el Cristo que todo lo puede, que tiene el control absoluto de todas las cosas que son la iglesia, y el mensaje, el juicio, la recompensa, las promesas que el Señor hace a la iglesia hoy para el tiempo futuro, y las cosas que sucederán después del periodo de la iglesia. Esto es algo que nadie lo podía saber. Esto es algo que nadie lo podía ver. Cristo lo ha manifestado. El Padre le permitió a Cristo revelar estas cosas, lo pasa a su ángel, un ángel de confianza, y este ángel de confianza le dice, mira, esto es las cosas que has visto, a mí, las cosas que son, la iglesia, y las cosas que serán después de la iglesia. Y ahí tenemos todo el panorama acerca de los tiempos futuros. Y termina con lo que ya hemos explicado. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esta es una ventaja, mis hermanos, que tenemos por lo menos en esta porción del libro, de este libro de Apocalipsis, es que el mismo Señor nos da la interpretación de los símbolos. No en todo el libro va a suceder lo mismo, pero aquí no hay cómo errarle, gloria a Dios. Y aún así nuestra mente no alcanza a entender con profundidad lo que esto mismo quiere decir, porque la mente del Señor es inescrutable. Fíjese que Él dice que las estrellas son los ángeles de la iglesia, y nosotros discutimos, ¿y quiénes son los ángeles? Ni aún así entendemos, ¿no? Porque nuestra mente no alcanza a comprender la profundidad del pensamiento de Dios. Aunque Él está diciendo lo que es, no entendemos, estamos como Pedro. Señor, explícanos esta parábola. Y el Señor le dice, pero también vosotros sois sin entendimiento. Tenemos que decir, al igual que Pedro, sí, Señor, somos sin entendimiento todavía. Abre nuestro entendimiento. Como decía el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, el Señor nos bendiga, le damos la gloria a Dios por esta palabra.